Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, después de haber visto la parte del glosario, ¿sí? Vamos a introducirnos ahora a lo que es la historia clínica. Ustedes ya deben haber visto parte de este material y lo deben haber leído, pero vamos a profundizar con una pequeña charla a ver cuáles son algunos de sus aspectos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. La historia clínica, como ahí nos dice, es un documento que recoge en orden cronológico todos los datos de la persona relacionados a su estado de salud o enfermedad. ¿Qué quiere decir este orden cronológico? Que tiene que ser de el pasado hasta ahora, ¿sí? Y en un orden lógico, no tiene que ser desordenado, ¿sí? Porque de esa forma se va a comprender mejor cuál ha sido la evolución del proceso patológico. Tiene dos componentes importantes. Uno es el interrogatorio y otro el examen físico. En este video nos vamos a centrar más en la parte del interrogatorio y luego vamos a comenzar con la parte del examen físico. En el interrogatorio lo principal es la comunicación, que, como lo dice ahí, puede definirse como el proceso de interacción e intercambio de información entre los hombres. Este proceso de intercambio de interacciones es lo que estamos queriendo hacer de esta forma. Nada más que en este momento ustedes están participando como receptores, ¿sí? Y a través de los foros o a través de otro tipo de vínculos nos estamos respondiendo. En este caso, la comunicación es unidireccional, ¿sí? Otra de las cosas es que influye decisivamente en la calidad de la atención médica. O sea, mucha de la bibliografía que nosotros vamos a trabajar en esta parte habla sobre comunicación médica, comunicación profesional. Yo me quedaría con la comunicación profesional porque la bibliografía está sacado de, o sea, saca contenidos de semiología médica. Entonces, por eso que introduce más que todo como partícipe al médico de esta interacción y no a todos los profesionales. Por eso, cada vez que veamos atención médica, lo vamos a llevar a atención profesional de la salud, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esto? Porque la relación entre el profesional, entre el profesional, el paciente, la familia y la comunidad es fundamental. Porque no es solamente que yo como profesional me relaciono con el paciente, sino que me relaciono con todo su entorno. Y todo su entorno influencia a esta persona. ¿Cómo es que se da el proceso de comunicación? Eso lo saben hasta de la secundaria, ¿sí? Existe un emisor, un receptor y un mensaje. Y para que ese emisor pueda dar ese mensaje necesita un código. En este momento yo estoy utilizando un código que es el verbal, ¿sí? Y estoy utilizando un canal que en este caso es un video, ¿sí? Entonces, de esa forma, el receptor decodifica, o sea, eh, trata de entender lo que está explicando el interlocutor y lo contextualiza dentro de su realidad. Hay distintos tipos de comunicación. Tenemos la comunicación verbal, que es un lenguaje que puede ser, es un sistema de señales oral o escrito. ¿Sí? En este momento yo estoy utilizando una comunicación verbal oral. Pero también ustedes al leer lo que están visualizando, están decodificando una comunicación escrita. Dice, la coincidencia de interpretar los significados en los mismos términos empleados por el emisor es la base de la buena comunicación. Si yo, por ejemplo, este video lo ve una persona de otro país que tiene otra lengua, es muy difícil que exista una comunicación verbal, ¿sí?
Y después tenemos la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es una forma de comunicación que, según señala Pavlov, constituye la expresión o exteriorización motora de estados o reacciones, sobre todo desde el punto de vista emocional. Como pueden ver acá, una serie de caras, ¿sí? Todas estas caras a mí me muestran, tienen un significado. Por ejemplo, un paciente que en un momento uno le está haciendo un examen físico, ¿sí? Y muestra cierta cara de dolor, cierta fruncimiento en el ceño, o que directamente no está interesado en la charla, o que está mirando cualquier otra cosa, ¿sí? Porque no le interesa. Eso ya exterioriza un montón de situaciones que por ahí no condicen con la parte verbal. Probablemente el paciente está diciendo que no le duele nada, pero eh, frunce el ceño, achica los ojos, ¿sí? Y ahí está exteriorizando otro tipo de comunicación. Entonces, son los gestos, expresiones de la cara, modales, movimientos en general, también tienen esa función comunicativa. La comunicación en la práctica, vamos a correrme un poquito si se ve bien la palabra práctica, se basa en la entrevista. ¿Sí? La entrevista se divide en lo que es el encuentro, el interrogatorio. También durante el examen físico se realiza una entrevista, una evaluación de la conducta a seguir y luego se hace una despedida. En el encuentro, principalmente en este momento es una de las cosas que desgraciadamente no podemos hacer, que es el saludo inicial estrechándole la mano al interlocutor. En este momento nosotros tenemos que mantener una cierta distancia, ¿sí? Por el tema del coronavirus, entonces tenemos que mantener una distancia de por lo menos 1,5 metros, pero si fuera una situación normal, sería bueno hacer pasar al paciente, ¿sí? A la persona y estrecharle la mano. Estrecharle la mano, saludarlo con calidez, no estar mirando cualquier otra cosa menos al paciente, ¿sí? Y tratarlo con el respeto que merece su edad. Por ejemplo, es muy diferente tratar a un niño que a un adolescente, que a un adulto, que a una persona, que a un adulto mayor, ¿sí? Entonces, no podemos tratar a todos exactamente igual, porque de la misma forma no nos van a comprender. Entonces, es muy importante que ese saludo sea acorde a la edad del sujeto. También debe presentarse uno como profesional con el nombre y apellido, ¿sí? A qué se dedica. En este caso, ustedes se van a presentar con su nombre y apellido y que son terapistas ocupacionales, ¿sí? Y deberán informar cuál es el propósito de esta situación que estamos trabajando, o sea, específicamente contarles al paciente qué es lo que va a suceder en esta sesión, en este encuentro que van a tener con ellos. En la entrevista, cuando comenzamos con la consulta, hay que mirarlo a la cara, saludarlo, sonreírle, no ponerle mala cara, ni anticiparse a diagnósticos que pueden ser erróneos. ¿Sí? Solamente con gestos, acuérdense, uno puede demostrar lo que puede estar sucediendo. Entonces, hay que llamarlo también siempre por su nombre. Si al señor le gusta que lo llamen por el apellido, se lo llamará por el apellido y si no, por su nombre de pila. Se lo hace sentar y se comienza la entrevista con una pregunta abierta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿O cuál es la causa de su visita? Entonces, hay que dejarlo hablar, hay que dejarlo que desarrolle y cuente sin interrupciones todo lo que le ha pasado. Y una vez
que termina de contar todo esto, se le pregunta específicamente si no recuerda algo más. Una vez que esto se realiza, se puede repetir varias veces, a ver, ¿qué más? Pero sin direccionamientos, ¿sí? Y es importantísimo que no hagamos direccionamientos. ¿Qué se va a recoger dentro del interrogatorio? Vamos a realizar lo que se llama la anamnesis. La anamnesis es una recopilación de datos del paciente que son superlativos, o sea, que son sumamente importantes para determinar las características del mismo. Primero que todo, los datos de identidad personal, cuál es el motivo de la consulta, o sea, cuál fue la causa por la que llegó, la historia de la enfermedad actual, que esa seguramente se la ha estado relatando apenas preguntamos qué pasó, cuáles son los hábitos de vida, ¿sí? Cuáles son los quehaceres que hace o las actividades de la vida diaria desde que comienza hasta que termina la jornada. En el caso de tener antecedentes familiares patológicos, hay que preguntar cuáles son y quiénes los han tenido. Ya vamos a ver más adelante por qué. Si es una mujer, cuál es su historial gineco-obstétrico y principalmente saber cuáles son los antecedentes personales de enfermedad, o sea, si ha tenido alguna otra enfermedad aparte de esta que está padeciendo en este momento. También así que las operaciones y qué tipo de inmunizaciones se han hecho hasta el momento. Bueno, vamos a cerrar ahora la primera parte. Continuaremos con una segunda parte en el próximo video.